Educación y sociología. Sección 2. Introducción. La obra de Durkheim. Parte 2. Toda la enseñanza impartida por Durkheim responde a una necesidad profunda de su espíritu, que es la exigencia esencial del espíritu científico propiamente dicho. Durkheim experimenta una verdadera repulsión por las construcciones arbitrarias, por los programas de acción que traducen únicamente las tendencias de su autor. Tiene la necesidad de reflexionar sobre un hecho dado, sobre una realidad observable, sobre lo que él llama una cosa. Al considerar los hechos sociales como cosas, esta es la primera regla de su método. Cuando abordaba algún tema relacionado con la moral, se le veía presentar ante todo hechos, cosas, y su propia mímica indicaba bien a las claras que, aun cuando se tratase de cosas espirituales, no materiales, no se limitaba a analizar conceptos, sino que tocaba, mostraba, manejaba realidades. La educación es una cosa, o, dicho con otra palabra, un hecho. De hecho, en todas las sociedades se dispensa una educación, de acuerdo con tradiciones, costumbres, reglas explícitas o implícitas, en un marco determinado de instituciones, con un instrumental propio, bajo el influjo de ideas y de sentimientos colectivos. En Francia, en el siglo XX, los educadores educan, los niños son educados. Todo esto puede ser descrito, analizado, explicado. La noción de una ciencia educacional es, por tanto, una idea perfectamente diáfana. Su único papel consiste en conocer, en comprender lo que existe. No se identifica ni con la actividad efectiva del educador, ni tan siquiera con la pedagogía, que tiende a dirigir dicha actividad. La educación es su objeto. Entendamos por ahí, no que tiende a las mismas metas que la educación, sino muy al contrario que la supone, puesto que la observa. Esa ciencia, Durkheim no refuta en lo más mínimo que sea, en gran medida, de orden psicológico. Tan solo la psicología, respaldada por la biología, ampliada por la patología, permite comprender el por qué el niño está necesitado de educación, en qué difiere del adulto, cómo se forman y evolucionan sus sentidos, su memoria, sus facultades de asociación, de atención, su imaginación, su pensamiento abstracto, su lenguaje, sus sentimientos, su carácter y su voluntad. La psicología del niño, relacionada y ligada a la del hombre adulto, completada por la psicología propia del educador, esa es una de las vías a través de las cuales la ciencia puede abordar el estudio de la educación. La idea ha sido aceptada de forma prácticamente universal. Sin embargo, la psicología no es más que una de las dos vías de acceso posibles. Quien la sigue, de forma exclusiva, se expone a no abordar el fenómeno de la educación más que por una de sus dos facetas. En efecto, la psicología se muestra evidentemente incompetente cuando se trata de exponer, no ya lo que es el niño que recibe la educación, su manera peculiar de asimilarla y de reaccionar ante sus enseñanzas, sino la naturaleza misma de la civilización que la educación transmite y del instrumental de que se sirve para transmitirla. La Francia del siglo XX dispone de 4 enseñanzas: primaria, secundaria, superior, técnica, cuya relación entre sí no tiene nada que ver con las existentes en Alemania, en Inglaterra o en los Estados Unidos. Su enseñanza secundaria versa sobre el francés, las lenguas clásicas o muertas, las lenguas vivas, la historia, las ciencias. Hacia los años 1600, dicha enseñanza versaba exclusivamente sobre el latín y el griego. En la Edad Media, sobre la dialéctica. Nuestra enseñanza reserva una parte al método intuitivo y experimental. La de los Estados Unidos, una parte aún mucho mayor. La educación medieval y humanista era exclusivamente libresca. Y sin embargo, es evidente que las instituciones escolares, las disciplinas, los métodos son hechos sociales. El propio libro es un hecho social. El culto del libro, el declinar de dicho culto dependen de causas sociales. No se explica uno cómo la psicología podría verse influenciada por ellas. La educación física, moral, intelectual, que prediga una sociedad, en un momento dado de su historia, es a todas luces de la incumbencia de la sociología. Para estudiar científicamente la educación como un hecho dado para su observación, la sociología debe colaborar con la psicología. Bajo uno de sus dos aspectos,
La ciencia de la educación es una ciencia sociológica. Es desde este punto de vista que Durkheim la abordaba. Al proceder de esta suerte, habría un nuevo cauce, instigado por la lógica interna de su propio pensamiento, precursor y no imitador de doctrinas hoy en día muy en boga, que la suya rebasa en cuanto a claridad y fecundidad se refiere. Alemania ha creado el término pedagogía social, los Estados Unidos el término sociología educacional, que apuntan ciertamente hacia la misma tendencia. Ahora bien, al amparo de esos vocablos se mezclan aún a menudo cosas bien distintas. Por ejemplo, por una parte, una orientación más o menos incierta hacia el estudio sociológico de la educación, tal como la consigue Durkheim, y por otra, un sistema educacional que se preocupa más especialmente de preparar al hombre a la vida social, de formar al ciudadano. La educación cívica, tal como la llama Kirchensteiner. La idea americana de sociología educacional se aplica de manera confusa al estudio sociológico de la educación y al propio tiempo a la introducción de la sociología en las clases como materia de enseñanza. La ciencia de la educación, definida por Durkheim, es sociológica, dentro de una acepción mucho más clara del término. En cuanto a lo que él entiende por pedagogía, no es ni la actividad educacional propiamente dicha, ni la ciencia especulativa de la educación. Es la reacción sistemática de la segunda sobre la primera, la obra de la reflexión que busca, en los resultados de la psicología y de la sociología, principios para el encauzamiento o para la reforma de la educación. Concebida de tal suerte, la pedagogía puede ser idealista, sin caer por ello en lo utópico. El que un gran número de insignes pedagogos se hayan rendido ante el espíritu del sistema, asignando a la educación una meta inaccesible o arbitrariamente elegida, propuesto procedimientos artificiales, no tan solo Durkheim no lo niega, sino que pone en guardia mejor que nadie ante su ejemplo. La sociología combate en este caso al enemigo que suele encontrar enfrentado a ella. En todos los campos, en la moral, en la política, incluso en la economía política, el estudio científico de las instituciones se ha visto precedido por una filosofía esencialmente artificialista, cuya pretensión era la de proponer fórmulas que asegurasen a los individuos y a los pueblos un máximo de felicidad, sin llegar a conocer previamente y de forma suficiente sus condiciones de existencia. Nada más opuesto a los hábitos intelectuales del sociólogo que el aseverar de Rondón: he aquí cómo se debe educar al niño, haciendo caso omiso de la educación que se le imparte realmente. Marcos escolares, programas de enseñanza, métodos, tradiciones, costumbres, tendencias, ideas, ideales de los educadores. Estos son los hechos de los que trata de descubrir por qué son lo que son, muy lejos de pretender cambiarlos como primera providencia. Si la educación francesa es sumamente tradicionalista, poco dispuesta a amoldarse a formas técnicas pertenecientes a métodos concertados, si confía ampliamente en las facultades de intuición, de tacto y de iniciativa de los educadores, si se muestra respetuosa ante una libre evolución del niño, si viene incluso a ser el resultado, en gran parte, no de la acción sistemática de los educadores, sino de la acción difusa e involuntaria del medio ambiente, este es un hecho que tiene sus causas y que responde, grosso modo, a las condiciones de existencia de la sociedad francesa. La pedagogía, inspirada por la sociología, no corre, pues, el riesgo de convertirse en el apologista de un sistema aventurado o de aconsejar una mecanización que iría en contra de su desarrollo espontáneo. De esta guisa se derrumban las objeciones de insignes pensadores que se obstinan en oponer educación y pedagogía, tal como si reflexionar acerca de la acción que se ejerce fuese necesariamente condenarse a falsear dicha acción. Pero de ahí a decir que la reflexión científica resulte prácticamente estéril, media un abismo. Así como que el realismo sea el hecho del espíritu conservador que acepta perezosamente todo cuanto existe. Saber para prever y proveer, decía Augusto Comte, de la ciencia positiva. De hecho, cuanto más se conoce la naturaleza de las cosas, tantas más posibilidades se tienen de utilizarlas eficazmente.
El educador se ve obligado, por ejemplo, a atraer la atención del niño. Nadie podrá negar que la atraerá tanto mejor cuanto más exactamente conozca su naturaleza. La psicología comporta, por consiguiente, aplicaciones prácticas, de las que la pedagogía se vale para formular las reglas para la educación. De igual forma, la ciencia psicológica, la ciencia sociológica de la educación puede comportar aplicaciones prácticas. ¿En qué consiste la laicización de la moralidad? ¿Cuáles son sus causas? ¿De dónde proceden las oposiciones que suscitan? ¿Cuáles son las dificultades de educación moral a las que se tiene que sobreponer cuando se disocia de la educación religiosa? Problema manifiestamente social, problema de actualidad para las sociedades contemporáneas. ¿Cómo refutar que su estudio desinteresado pueda llevar a formular reglas pedagógicas de las que el educador francés del siglo XX tendría una ventaja en inspirarse dentro de su práctica educacional? Las crisis sociales, los conflictos sociales tienen causas. Esto no significa que nos esté vedado el buscarles salidas y remedios. Las instituciones no son ni absolutamente plásticas ni absolutamente refractarias a toda modificación deliberada. El adaptarlas prudentemente a sus papeles respectivos, el adaptarlas las unas a las otras y cada una de ellas a la civilización a la que se incorporan, he aquí un hermoso campo de acción para una política racional. Y de tratarse de las instituciones educacionales para una pedagogía racional, ni conservadora ni revolucionaria, eficaz en los límites en que la acción deliberada del hombre puede ser eficaz. De esta forma pueden conciliarse el realismo y el idealismo. Los ideales son realidades. De hecho, por ejemplo, la Francia contemporánea posee un ideal intelectual. Concibe un tipo ideal de inteligencia que propone al niño. Ahora bien, ese ideal es complejo y confuso. Los publicistas que pretenden expresarlo no muestran, por lo general, cada uno de ellos más que una de sus facetas, uno de los elementos de procedencia, de edad y, por así decirlo, de orientación diversos, solidarios, algunos de ellos sujetos a determinadas tendencias sociales, los otros supeditados a tendencias diferentes u opuestas. No resulta imposible tratar ese ideal complejo como si fuese una cosa, es decir, de analizar sus componentes, de determinar su génesis, sus causas y las necesidades a las cuales responden. Sin embargo, ese estudio, en su inicio completamente desinteresado, viene a ser la mejor preparación para escoger que una voluntad razonable puede proponerse hacer entre los diversos programas de enseñanza concebibles, entre las reglas por seguir para la aplicación del programa escogido. Otro tanto se podría decir, mutatis mutandis, de la educación moral y de las cuestiones de detalle, así como de los problemas más generales. En resumidas cuentas, la opinión, el legislador, la administración, los padres, los educadores, se ven obligados en cada momento a escoger, tanto si se trata de reformar a fondo las instituciones, como de hacerlas funcionar día tras día. Ahora bien, se ven abocados a trabajar una materia resistente que no se deja manipular arbitrariamente. Ámbito social, instituciones, usos y costumbres, tradiciones, tendencias colectivas. La pedagogía, en tanto que depende de la sociología, viene a ser la preparación racional de esas disyuntivas. Durkheim atribuía la mayor importancia, no tan solo a su condición de sabio, sino como simple ciudadano, a esa concepción racionalista de la acción. A pesar de su hostilidad para con la agitación reformista que perturba sin mejorar, sobre todo para con las reformas negativas que destruyen sin reemplazar, poseía, sin embargo, en grado sumo, el sentido y la afición por la acción. Ahora bien, para que la acción resultase fecunda, quería que ésta interesase todo lo que es factible, limitado, definido, determinado en las condiciones sociales en las que se ejerce esta. Su enseñanza pedagógica, que se dirigía a los educadores, ha hecho gala siempre de un carácter inmediatamente práctico. Absorto como estaba siempre en sus demás tareas, no dispuso del tiempo necesario para dedicarse a investigaciones meramente especulativas sobre la educación. En sus clases, los temas eran abordados según el método científico expuesto anteriormente. Sin embargo,
la elección de los temas venía dictada por las dificultades prácticas con que tropieza el educador público en la Francia contemporánea, y es a conclusiones pedagógicas que el profesor fue a parar.